Esto es Terapia en Corto. ¿Terapia en corto? ¿Terapia en corto? Sí, Terapia en Corto. En Corto. Un podcast con mucha información, consejos, recomendaciones y ejercicios para recuperar tu equilibrio emocional. Tu equilibrio emocional. En Corto. Estás escuchando Terapia en Corto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Terapia en Corto. Mi nombre es Eduardo Carmona y vamos a estar con ustedes acompañándolos en esta sesión de hoy, en el video de hoy, donde vamos a platicar de un tema pues muy importante, un tema que me parece que es que nos prende alarmas, un tema que es un poco escabroso. El tema es el suicidio infantil y para eso vamos a platicar con la doctora Blanca González sobre este tema, sobre todo para que ustedes tengan información, como ustedes saben que es muy importante, y podamos actuar a tiempo. Cuando hablamos de suicidio infantil, pues estamos platicando de algo que pareciera que no existe. Pero en este programa de hoy, en Terapia en Corto, vamos a llevarlo. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos, nos da mucho gusto ahorita estar compartiendo con ustedes este tema tan importante que tenemos el día de hoy del suicidio infantil, sobre todo para darles algunas recomendaciones. Espero que se queden hasta el final para poderlas comentar y pues bueno, sin más decir que estamos muy contentos de estar aquí. Comenzamos. Muy bien, pues este tema que estamos platicando el día de hoy, mamá, me quiero morir, el suicidio infantil. Y pareciera que es algo que no sucede, pero miren, déjenme platicarles esta nota que encontré en el diario Milenio, es de hace un año, donde nos habla sobre el INEGI. En el país cada vez más se registran suicidios infantiles. La nota dice: desde hace 10 años en nuestro país cada mes se registran al menos 52 suicidios infantiles. El drama de esta población es palpable cuando se observa que en el 2008 a 2018 unos 6.862 jóvenes, niños y jóvenes menores de 16 años se han quitado la vida, según cifras del INEGI. Y esto es una alarma, es un foco rojo que se prende, porque estamos viendo que es algo que sucede. 52 suicidios de niños al mes. Estamos hablando de una cantidad de casi de 600 al año. Y esto es muy alarmante, Blanca. Sí, yo creo que en esta parte de este tema es muy, muy, muy importante en el sentido de todo lo que estamos viviendo. Ahorita, durante esta pandemia, hemos visto que hemos tenido cambios, todas las familias, no solamente en el país, sino a nivel mundial, y que efectivamente es una situación que nos ha impactado y que en estos datos tan importantes que comentas, evidentemente habría que analizar ahorita qué tanto se han movido estas cifras o no a nivel nacional, a nivel internacional con respecto a todo lo que estamos viviendo, y por eso es tan importante, creo yo, este tema, en reflexionar cuáles son estas señales de alarma que podemos nosotros detectar en los niños para poder hacer una intervención oportuna. Ok, y bueno, algo muy importante siempre, la vivencia, traerles a ustedes el caso, porque platicamos siempre de un caso que la doctora trabaja en su experiencia, y ese caso nos puede ayudar a enmarcarlo, ¿no? ¿Cuál es el caso de hoy, doctora Blanca? Pues fíjate, Eduardo, que es algo bien importante. O sea, ahorita he tenido muchísimos casos y eso es algo que quiero comentar, donde yo he visto, y en lo personal así lo he notado desde mi experiencia clínica, que han aumentado esta demanda de llamadas, de atención, de todas estas personas que se acercan para pedir esta orientación, esta ayuda. Sin embargo, por ejemplo, ahorita en esta semana uno de los casos que más me impactó fue el caso de una niña de 11 años. En el caso de esta niña de 11 años, de hecho, desde que tuve contacto con ella, se mostró muy tímida, muy renuente, se tapaba la cara y decía: por favor, no me vea, doctora, soy muy fea. Entonces ya desde ahí dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué este sentir tan, digamos, con tanto dolor de la niña, incluso para interactuar con alguien que estaba ahí para ayudarla? Pero sin embargo, lo que más me impactó es esta parte de la edad, y sobre todo decir esta frase de me quiero morir, ya no quiero, desearía no haber nacido. Pero lo más impactante, Eduardo, es que lo escribió
en redes sociales. 11 años. Y entonces, de entrada ahí nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? De entrada este manejo de una niña a los 11 años con sus redes sociales, ¿por qué es correcto, ¿no? Dar este acceso a los niños a tan temprana edad? Pero más allá de esto, lo que vemos ahí, eso es una señal de alarma y una señal de auxilio. Una señal de auxilio de hacer algo en ese momento, porque evidentemente la niña ya no solamente lo está pensando, sino ya lo lleva a una declaración puntual a través de estas redes. De hecho, existen muchas ideas preconcebidas sobre la cuestión del suicidio, y más en el suicidio en los niños, ¿no? Que le llamamos mitos, ¿no? Porque a veces estos mitos nos dicen, no es cierto. ¿Cuáles serían estos mitos que están en torno a este tema tan importante? Bueno, a mí me gustaría el día de hoy, existen muchos mitos, pero me gustaría de manera particular señalar dos mitos que podemos abordar. Y uno de ellos es precisamente este primero que dice: el que se quiere matar no lo dice. Yo creo que este es un mito muy importante y es algo que todo mundo o muchas de las personas, estoy segura que en algún momento ha pensado, que a lo mejor las personas están haciendo alarde, como en el caso de esta niña que a lo mejor lo dice a través de redes, pero que no lo va a hacer. Entonces yo quiero hacerles reflexionar que esto es un mito, porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 personas que intentan, digamos, o que cometen suicidio, lo dijeron de manera previa. Entonces digamos, que en esta parte hay la persona que se va a suicidar no lo dice. Entonces, si lo dice, no va a pasar. Sería parte de este mismo mito, ¿no? Sí, porque claro. Tenemos esta idea de, si me lo dijo, nada más está queriendo llamar la atención. Pero es una alarma, ¿no? Es una alarma y ahorita creo que hay que empezar a romper con estos mitos y más en esta situación que estamos viviendo ahorita con esta pandemia, hacer una detección oportuna y dejar de lado estos mitos. En el momento que alguien hace una declaración, como en el caso que estamos analizando el día de hoy de esta niña, es una señal de alarma y hay que poner atención. ¿Un segundo mito? Platicabas de dos. Hablábamos de este segundo mito que tiene que ver con que a veces puede ser perjudicial tener este tipo de temas con nuestros hijos, porque los papás no sabemos evidentemente cómo acercarnos, es un tema que resulta difícil en sí mismo y nos da miedo preguntar porque pensamos que puede ser tal vez perjudicial o que incluso podríamos llegar nosotros, Eduardo, me lo han dicho papás en sesiones, a sugerirles la idea o a implantar esta idea, y eso no es cierto, es un mito. Si nosotros, de ninguna manera es perjudicial jamás tener una plática de estas con alguien, con cualquier persona cercana a nosotros, sean nuestros hijos, un familiar, porque eso más bien de alguna manera es benéfico en el sentido que les permite externalizar su sentir. Entonces tenemos que estar platicando con nuestros hijos del tema, y yo creo que habría que estar muy puntual porque estamos hablando de niños donde pues a veces si un adulto no lo puede expresar, pues un niño mucho menos, ¿no? Pero también existen alarmas, ¿no? Existen como señales donde nos podemos dar cuenta que esto puede estar sucediendo. Sí, yo creo que las señales es la parte más importante, ¿no? De hacer énfasis el día de hoy. Yo les voy a comentar 5 señales que de alguna manera ustedes pueden estar alerta para evidentemente hacer una intervención a tiempo. La primera de ellas que tiene que ver con el cambio abrupto en los hábitos. La primera es no comer. Regularmente una persona que empieza ya a tener este cambio en los estados de ánimo, empieza a sentirse tal vez triste con estas ideas de ya no querer vivir, etcétera, deja de comer y empiezan los niños he escuchado estas frases con mis pacientes de decir, no, solo a la leche. Ya no quieren ni el hot cake, ni el pan, nada de esto, y empiezan a tener estos pequeños cambios de querer dejar comer, y esta es la primera señal de alarma, ¿no? La segunda señal de alarma que debemos de considerar y tener mucho en cuenta es el cambio en los patrones de sueño. Las personas, por ejemplo, dentro de los cambios de patrones de sueño existe 3 tipos que se les conoce como insomnio temprano, intermedio y tardío. El insomnio temprano es muy común escuchar, por ejemplo, a los niños, a los adolescentes decir, es que no me puedo quedar dormido, y les dan las 12, 1 de la mañana y ellos siguen despiertos, tal vez conectados en redes, en las computadoras y demás, y estos cambios evidentemente en los patrones de sueño de no poder dormir o despertarse antes de tiempo, por ejemplo a las 3, 4 de la mañana y ya no poder dormir, es una segunda señal de alarma que debemos de tener en cuenta, ¿no? Ok.
¿Qué otras alarmas tenemos? Una tercer señal de alarma que tenemos ahí también es la pérdida de interés por estas aparte de actividades, ¿no? Sus actividades cotidianas. Ahora no sé si alguna vez has escuchado esta parte de que los niños, los adolescentes de repente ya no disfrutan, por ejemplo, el salir, el jugar con sus amigos, el ir al parque, la misma parte como de jugar a lo mejor con su patineta, con su bicicleta, salir con sus amigos, incluso jugar a lo mejor el Nintendo. Cuando hay una pérdida de interés por realizar cualquiera de estas actividades, es una señal de alarma y hay que estar muy atento porque no es normal que de manera abrupta los niños y los adolescentes pierdan el interés por estas actividades que antes disfrutaban tanto, ¿no? Creo que estas tres señales que hemos mencionado son muy importantes. Y una cuarta que yo les quiero mencionar es esta parte como el descuido de la higiene, del autocuidado. Cuando los niños manifiestan que no se quieren bañar, aunque bueno, a veces puede ser también una conducta que está queriendo decir algo. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando solamente quieren estar dormidos, no se quieren cambiar, no quieren atenderse a sí mismos, creo que esta parte es muy importante de tenerla en cuenta. Ok. ¿Y la quinta alarma, foco de alarma? Fíjate ahora que la quinta, ¿no? Y no es que sea la menos importante, sino yo la tomaría como una de las más importantes, es estas declaraciones o amenazas suicidas, como la que vimos en el caso de la niña que con el que iniciamos este programa de 11 años, donde ya la persona de manera explícita o verbal empiezan a anunciar lo que están pensando. En el caso de esta niña lo hizo a través de redes, donde de manera explícita mandó un mensaje de me quiero morir, pienso que ya no tiene ningún sentido continuar. Estas declaraciones a través de redes sociales, de una carta, se pueden manifestar también a través de alguna conversación que tengan con algún abuelito, con algún tío. Debemos de estar muy atentos. Y sí me gustaría aquí hacer como este contexto, ¿no? Contextualizar que estas declaraciones, ya desde el momento en que existen, es una señal importante de alarma. Pero también contemplar que si la persona ha anunciado en esta declaración el día, la hora y la forma en la que lo va a hacer, implica un nivel de riesgo muy alto, donde tienen que acudir con el especialista de manera inmediata. Porque evidentemente cuando alguien se ha tomado el tiempo de esta parte como premeditado, ¿no? De decir tal día, el fin de semana, con estas pastillas que están a lo mejor en este lugar, en este cajón, ahí hay una señal y un nivel de riesgo muy alto. Porque quiere decir que las personas, o en este caso los niños, los adolescentes, se tomaron ya todo un tiempo para visualizar, imaginar, construir, y ahí quiere decir que se tiene que hacer la intervención de manera inmediata. Entonces aquí fíjense cómo es muy importante estar al pendiente de nuestros hijos, de lo que hacen, de lo que escriben, de lo que dicen, de lo que platican, y esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Que hoy en día pues yo creo que sea el tema de otro programa, si un niño de 11 años debe tener redes sociales o no, pero bueno, sería tema de otro programa. Y aquí llegamos yo creo que a la parte importante, ya que entendemos cuáles son los focos de alarma, ¿no? Veíamos la nota del milenio, ¿no? Que nos habla de el número que está ahí y que puede ser que esté subiendo en cuestiones de estadísticas y más ahora por la pandemia. Pues ya llegamos a esta parte de saber qué pasa. ¿Cuáles son las recomendaciones, doctor? ¿Qué podemos hacer nosotros si detectamos estas señales de alarma? Bueno, esta parte de las recomendaciones, sin lugar a duda, es la parte que nos compete a todos y donde podemos sentirnos útiles en esta parte, ¿no? Yo creo que la primera es identificar cualquiera de estas señales. Repito, hay muchas más, si gustan en algún otro programa podemos ir profundizando en ellas, pero de estas 5 que acabo de mencionar, que son como las más comunes, las más recurrentes, las que yo veo más con mis pacientes en consulta, creo que la primera recomendación es que si yo identifico alguna de estas 5 señales de alarma que acabamos de ver, como el no comer, el no poder dormir, el dejar de interesarme en actividades que antes me parecían muy placenteras, o incluso hacer estas declaraciones, la primera recomendación es inmediatamente acudir con un especialista.
no postergar la situación. Yo sé que todas las personas podemos tener muchas situaciones laborales, personales, y decimos, bueno, el fin de semana o la siguiente semana lo llevo. Yo creo que ahí la mayor o primera recomendación es identificar y acudir inmediatamente con el especialista, porque evidentemente esta intervención oportuna puede hacer la diferencia. Ok. ¿La segunda recomendación? En este caso, la segunda recomendación es, hay una técnica que les quiero compartir el día de hoy, que es muy bonita, que se llama haga una pregunta, salve una vida. Esta técnica básicamente habla de platicar con nuestros niños, con los adolescentes, hacerles estas preguntas. Si nosotros observamos una de estas 5 señales, por ejemplo, de alarma, acercarnos con ellos y hacerles esta pregunta, ¿no? Alguna de estas que les voy a compartir, como por ejemplo, he notado estos cambios que has tenido, no quieres comer, ya no te bañas, ya no quieres salir con tus amigos. Entonces, alguna de estas preguntas que les pueden hacer es, ¿te has sentido triste las últimas semanas? ¿Te has sentido infeliz? ¿Qué te hace sentir así de esta manera, no? Evidentemente, ante la respuesta que pudieran darnos nuestros niños, nuestros adolescentes, es decir, ¿has tenido alguna idea de quererte hacer daño? ¿De que has perdido la esperanza? Cuando nosotros hacemos estas preguntas, se abre toda una posibilidad para ellos, porque tal vez ahí lo complicado es pensar en cómo acercarnos, pero sin embargo no lo es tanto. La verdad es que los niños y los adolescentes que llegan a tener estas ideas, o cualquier persona en general que la tiene, está ávido de poder tener una persona, Eduardo, que se acerque y le pregunte esto, ¿no? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido desesperanzado? ¿Has tenido estas ideas? ¿Cómo te puedo ayudar? Aquí estoy. Entonces creo que la segunda recomendación es esta técnica de haz una pregunta de estas y salva una vida. Sí, yo creo que ahorita estamos en pandemia, mucha gente está recluida en casa, pero en la vida cotidiana, pues las personas salen a trabajar, en esos casos a veces el niño se queda solo o al cuidado de algún familiar, la abuelita, el tío, y no estamos observando esta parte, ¿no? Entonces debemos de tomarnos como padres, debemos de tomarnos el tiempo para platicar con nuestros hijos, buscar el momento, no sé, que llegamos como cansados, con muchos problemas del trabajo, hoy en día con esta situación de la pandemia, pero tenemos que llegar y darnos ese espacio, platicar con nuestros hijos, escucharlos, ¿no? Yo creo que sería esa parte muy importante. ¿Y la última recomendación? La tercera recomendación, y no menos importante, es que los papás pueden hacer algo ya en casa. Es decir, yo sé que ahorita estamos en condiciones ahora donde estamos en pandemia, sin embargo, fomentar alguna actividad en diferentes ámbitos, ¿no? Contextos. Dentro de la casa puede ser alguna actividad familiar, ¿no? Los juegos de mesa, ¿no? Que de repente podemos a lo mejor nosotros tener con nuestros hijos, el hacer una pequeña rutina, alguna actividad de estos. Ahora hay muchas personas a través de redes que nos comparten también estas rutinas y que podemos nosotros tener una pequeña actividad de 5 o 10 minutos en casa, hace la diferencia. O sea, yo creo que esta tercera recomendación es buscar en nuestra organización de nuestras actividades diarias alguna actividad, ya sea a través de lo físico, ¿no? Haciendo estos 5 o 10 minutos, con 5 minutos hace la diferencia, de poner a nuestros hijos a hacer esta actividad o hacerla nosotros junto con ellos, tal vez incluso, por ejemplo, las personas que tengan plantas, invitar a nuestros niños, a nuestros adolescentes que hagan esta actividad con nosotros, leerles un cuento, cualquier cosa que sea para fomentar alguna actividad. Es decir, sacarlos de esa inactividad, porque la inactividad y de alguna manera el aislamiento es lo que llevan a que estas ideas se cultiven y de alguna manera crezcan, se expanden. Pero cuando la persona tiene dentro de su día a día esta rutina o estas actividades que nosotros podemos estimular junto con ellos, y valdría mucho la pena hacer un programa en el cual les podamos compartir más a profundidad estas actividades, eso es la mayor recomendación, es decir, fomentar este movimiento, esta actividad, para evitar que estas ideas de alguna manera crezcan, ¿no? Se desarrollen, se cultiven ahí en el pensamiento y mantenerlos ocupados. Ok, pues miren, recapitulando, es muy importante estar al pendiente de nuestros hijos. Ya vimos que este tema pues no es una cuestión aislada, sino que está sucediendo. Ya las estadísticas nos lo dicen.
52 niños al mes cometen esta situación de suicidio. Entonces hay que estar muy pendientes, sobre todo ahorita en esta temporada que nos ha tocado vivir, esta época que nos ha tocado vivir de esta nueva realidad a través del encierro, la enfermedad, los niños no están en la escuela. Entonces ha cambiado mucho nuestra vida. Entonces hay que estar pendientes de nuestros hijos, estar pendientes de estas 5 señales, observarlos, escucharlos, platicar con ellos y en cuanto los detectamos, acudir con el especialista, como lo comenta la doctora, y seguir esas recomendaciones, ¿no? Yo creo que con esto podemos trabajar y de alguna manera, como tú bien lo dices, hacer una pregunta a tiempo puede salvar una vida. Y con esto, pues nuestro programa de terapia en corto llega a su final. Nos estaremos viendo en otro video más adelante con más temas que son importantes para todos ustedes y para recuperar nuestro equilibrio emocional. Pues cuídense mucho, nos despedimos, Eduardo Carmona. Soy la doctora Blanca González, esperamos que puedan compartir esta información para todo aquel papá, toda aquella persona que les sea útil pueda intervenir a tiempo. Nos vemos en nuestro siguiente programa de terapia en corto. Cuídense mucho, hasta la próxima.